Tomen asiento, que el Señor los bendiga a todos, hermano. Gracias, músicos. Y vamos a ir para ganar tiempo a la palabra del Señor. La palabra que voy a compartir en esta mañana está en el Primera Corintios, el libro de Primera Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Quiero extraer algunos conceptos de aquí de la palabra para poder afianzar algunas verdades de la Escritura en nuestro espíritu. Por ejemplo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo aquí se está presentando como un perito arquitecto. Él lo dice muy claramente en el verso 9, porque nosotros somos labranza, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, somos edificio de Dios. Quiero que subraye esta palabra, somos edificio de Dios. Y como edificio de Dios, dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro se sobreedifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Al declarar esto, hermanos, estamos mirando la iglesia del Señor como un edificio. Estamos mirando a un perito arquitecto, el apóstol Pablo, que él se presenta de este modo, que él en el diseño establece cuál es el fundamento. Así como un arquitecto cuando proyecta un edificio, sabe cómo tienen que ser sus columnas basales, cuántos metros tiene que ir bajo tierra, cuánta fuerza tiene que tener para sostener y mantener vivo ese edificio. La vida espiritual, la vida cristiana de nosotros es similar. Se está construyendo una vida que tiene que ver con connotaciones eternas. Se está construyendo una vida que es espiritual, que no es material, no es humana. No estamos preocupados solamente por la sociedad o en el mundo en que vivimos. Estamos construyendo una vida espiritual que es eterna. Vivimos un tiempo acá en esta tierra y luego esta vida pasa a ser parte del proyecto divino y eterno que el Señor ha preparado para nosotros. Por tal motivo tenemos que mirar con diligencia cómo estamos construyendo. Al mirar esto como edificio y como perito arquitecto, dice Pablo una expresión: yo puse el fundamento. Y yo dije, ¿dónde está el fundamento? Me voy para atrás en la Escritura y me encuentro en el capítulo 2, en el primer versículo hasta el versículo 5, donde él habla del fundamento que puso en el corazón de los hermanos de Corinto. Dice el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, otra vez la palabra fundar, fundamento, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando chequeamos un poco los planos de este perito o arquitecto, ¿cuál es el fundamento que ha puesto sobre este edificio? Él habla muy claramente. Cuando yo fui a ustedes para echar el fundamento, al anunciarle el Evangelio, el testimonio de Dios, no fui con palabras elocuentes de mucha sabiduría. Él mismo dice que se rehusó a demostrar sus conocimientos al punto que me propuse
no saber cosa alguna entre nosotros, aunque él tenía mucho de qué gloriarse con sus palabras. Pero me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino una sola cosa quería que ellos supieran, era Jesucristo y este crucificado. Este iba a ser el fundamento, esta iba a ser la palabra, la piedra fundamental de la vida de estos creyentes de Corinto que vienen a conformar ese edificio. Para que no se confundan con filosofías, con palabras, con cuestiones humanas, me propuse no saber nada, cosa alguna, solamente me propuse predicarle a Jesucristo y a este crucificado. Dice, estuve con vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Las palabras mías no fueron persuasivas a través de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que mis palabras de Jesucristo y este crucificado fueron acompañadas con el Espíritu y con poder. Porque ¿cuál era la finalidad al echar este fundamento? Que vuestra fe no esté fundada en conocimientos humanos, ni en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Entonces quiero aclarar este concepto para que entendamos si nuestros planos del edificio están bien. El fundamento que dice Pablo que debemos tener nosotros los hijos de Dios tiene que ser Jesucristo, este crucificado. Habiendo recibido esto con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, que el mensaje de la cruz, que el mensaje del crucificado, a través de la obra del Espíritu Santo, haya actuado con poder en nuestra vida, de transformación, de cambio, de restauración, de renovación. Que evidentemente esta palabra, este mensaje, que es el fundamento de nuestra vida espiritual, no sean conceptos filosóficos, humanos, de humana sabiduría, que son discutibles. No. Esto tiene que ver con una realidad maravillosa y extraordinaria que tiene que ver con la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Allí está el fundamento de nuestra fe. Viene acompañado a través de la obra del Espíritu con poder. ¿Por qué? Porque dice el apóstol con total claridad, lo que queremos, que nuestra fe no sea una fe de conocimiento, no sea una fe de haber sido aprendida a través de sabiduría humana de los hombres, sino que nuestra fe esté parada y basada en el poder de Dios. Esta es la palabra de la cruz. Esta es la locura que dice 1 Corintios 1:18, que algunos dicen que el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura, pero para nosotros los que creemos ha venido a ser poder de Dios. Rápidamente, antes de pasar al segundo punto, el ser cristiano no es la suma de 10 conocimientos, de 4 reglas, de algunas determinaciones personales. El ser cristiano y tener un fundamento firme en el poder de Dios es haber tenido una experiencia en el Espíritu y en poder con el crucificado y con el resucitado. Por eso Pablo, cuando vino a hablarle a los corintios, no lo vino a impresionar con palabras, con filosofía de palabras huecas, vino a confrontarlo con Jesucristo y este crucificado, y que la experiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo haya sido afectada en la vida de estos primeros cristianos con el poder de Dios, experimentando transformación, renovación y cambio de vida totalmente. Por eso digo, espero que tú no sigas construyendo tu vida espiritual, que vayas saltando cosas diciendo, bueno, yo ahora vine a la iglesia, me gustó, quiero conocer más de Dios, me anoto en la escuela bíblica. Error. Quiero conocer más de Dios, voy a ver si estudio tal cosa. Error. Antes de moverte tienes que asegurar que tu fundamento esté firme. Tu fundamento firme es una experiencia personal con el crucificado. Una experiencia personal
con el resucitado de entre los muertos, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el fundamento de nuestra fe. Continúa la palabra diciendo, versículo 6, donde el apóstol comienza a mencionar que en este edificio espiritual hay distintos tipos de gente. Dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí el apóstol Pablo está hablando del hombre espiritual, porque dentro de la familia de Dios hay un hombre que se lo cataloga o se lo denomina el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Ese que tiene cara de místico, de tonto, que va con la mirada media perdida. No. El hombre espiritual, según el concepto de la palabra de Dios, por ejemplo, algunos de estos textos que estamos leyendo, por ejemplo, dice, hablamos estas cosas con los que han alcanzado madurez. Un hombre espiritual es el que ha alcanzado madurez, que ya ha crecido y se ha desarrollado en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice que este hombre espiritual, leímos recién el verso 7, es el que habla sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría oculta que fue predestinada y preparada para nosotros y para nuestra gloria. Que nada tiene que ver con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, dice el verso 8, que esto, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, está hablando de la sabiduría espiritual, porque si hubiesen conocido esta sabiduría espiritual, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hoy nosotros confundimos gente inteligente, gente que ha estudiado, que está capacitada, y hablamos de su sabiduría, correcto. Eso es una sabiduría humana, una sabiduría conceptual conforme a lo que ellos han estudiado. Pero esta sabiduría de lo cual habla la palabra, que se edifica este edificio para Dios, que es nuestra vida, es una sabiduría oculta que los ojos naturales no la pueden ver ni discernir. Es una sabiduría espiritual que está guardada y escondida en los misterios de Dios, que cuando uno pueda alcanzar ese nivel de madurez espiritual, como hombre espiritual, va a tener acceso a este tipo de sabiduría. Versículo 10 habla de que esta sabiduría es revelacional. Dice verso 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es una sabiduría que no la vas a aprender en la escuela bíblica, es una sabiduría que no la vas a aprender leyendo libros o escuchando mensajes de todo predicador que predica en el mundo. Es una sabiduría que viene por revelación, que el Espíritu Santo, que toma de Cristo, de su conocimiento, de su vida y de su poder, nos la revela a nosotros y nosotros recibimos ese conocimiento que viene por pura gracia de parte de Dios. Ahora, esta sabiduría que es espiritual y revelacional, dice el verso 12 y el verso 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dentro de este concepto, como vamos a ver rápidamente, que hay un hombre espiritual, un hombre natural y un hombre carnal. El hombre natural, que es el que no tiene a Cristo, que no conoce, que solo está lleno de la sabiduría humana, de la sabiduría del conocimiento, ese hombre, el tal, no puede entender estas cosas que son del Espíritu. No solamente que no las puede entender, sino que de alguna manera las rechaza. No la puede percibir porque se han de discernir espiritualmente. Y al no tener a Cristo y al no tener al Espíritu de Dios, no puede entrar a este mundo de la revelación para conocer los misterios escondidos de Dios que han sido preparados por nosotros. Así que por más que se esfuerce a través de conocimiento, de sabiduría humana, jamás llegará a profundizar en el mar del conocimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros, sino va por la vía del Espíritu en la revelación. El verso 9 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jamás puede entrar por otra vía del razonamiento y del conocimiento las cosas que Dios preparó para nosotros. Solamente va a entrar a través del mundo revelacional que se produce a través del Espíritu. Esto tienen acceso la gente espiritual, lo que se denomina el hombre espiritual, el hombre maduro, el hombre crecido. Miren lo que dice la última parte del hombre espiritual. El verso 15 dice, en cambio, leímos el verso 14 que el hombre natural no puede percibir esto. Verso 15 dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra recién donde hemos leído que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no puede ser juzgado por nadie. ¿Sabe que en principio yo no entendía esto? ¿Por qué el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no puede ser juzgado por nadie? Una manera muy sencilla. A partir de la perspectiva y en la plataforma que está el hombre espiritual. El hombre espiritual está parado en una plataforma de revelación de las cosas del conocimiento de Dios. Y él juzga las cosas según Dios, según la mente de Cristo. Juzga las cosas a partir de los principios de lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado. Él no juzga las cosas naturalmente. En ese terreno nadie puede entrar. Por eso dice que él no puede ser juzgado por la posición en que está, pero él tiene la capacidad de juzgar a los demás por la perspectiva que él tiene de estar parado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mencionamos aquí que hay un hombre natural que no tiene a Cristo, que no puede recibir ni puede entender las cosas de Dios, porque él discierne las cosas naturalmente. No puede discernir las cosas espiritualmente porque no tiene a Cristo. Es un hombre natural, vive con criterios naturales. Miramos recién el hombre espiritual que tiene acceso por su madurez a las profundidades del conocimiento de Dios y la vía que recibe este hombre espiritual, los conocimientos profundos de Dios es la vía revelacional. No es por estudio, por trabajo, por esfuerzo, es por revelación que viene del Espíritu. Pero entramos al capítulo 3, rápidamente, y nos encontramos con otras palabras. Dice, de manera, dice el apóstol, que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, después de explicar quién son los espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note usted que Pablo viene hablando de
el fundamento que hablamos recién, separa lo que es la mente natural y lo que es la mente de un hombre espiritual. Y ahora entra a tocar a otro tipo de persona, que son los carnales. ¿Sabe que los carnales, la palabra carnal es casi una palabra que molesta a la gente, que le hace mal y le hace daño? No tiene nada malo ser carnal. Lo que es carnal, lo que está diciendo la palabra, es que tal persona, a pesar que tiene a Cristo, todavía vive con los criterios de la carne o los criterios naturales. No ha tenido acceso a esa madurez y crecimiento espiritual para ser un hombre espiritual, a pesar que tiene a Cristo. Tiene a Cristo, pero sigue manifestando los criterios de la carne. Por eso dice Pablo, yo no le pude hablar, hermano, a ustedes como espirituales. Toda esta revelación que está escondida, preparada, guardada para todos nosotros, no se las puedo hablar. No los puedo llevar al mundo revelacional, porque ustedes todavía son carnales. Y entonces yo miraba en la palabra, ¿qué es un hombre carnal? Según el concepto de lo que dice la palabra. Número 1, dice en el verso 1, que ustedes son carnales, porque les tengo que hablar como a niños en Cristo. Un hombre carnal, contrario a lo espiritual, no es un hombre maduro, es un niño espiritual en Cristo, como dice el versículo 1. Niño en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El hombre carnal que tiene a Cristo, que está en el cuerpo de Cristo dentro de este edificio espiritual, es un hombre que no ha madurado, es un hombre que ha quedado en la niñez, en el infantilismo, y por ser niño espiritual, a pesar que tiene a Cristo, necesita tomar de la leche, no está capacitado a comer las viandas sólidas que alimentan y fortalecen. Al contrario, tienen que seguir tomando la lechita que como un niño está anhelando y deseando. ¿Sabe que cuando yo pensaba en esto, pensaba en mucha gente que nosotros tenemos que podemos identificarlos si son niños o no? Pasan los años, y esto no es cuestión de años, pero siempre quieren lo mismo. No le gustan ciertos tipos de predicaciones, ciertos tipos de enseñanzas, ciertos tipos de reuniones. Le gusta siempre lo mismo. Es como el niño que se acostumbró a la leche, al biberón, y no quiere soltarlo. Pero el padre sabe o la madre que necesita un alimento sólido para su desarrollo, conocimiento, pero se resiste, quiere seguir tomando siempre lo mismo. Es el inmaduro, es el niño que no desarrolla y que no crece. Da otra característica más de este hombre carnal. Yo quise hablarle como a espirituales, pero no pude, porque eran carnales y lo siguen siendo todavía, y le tengo que hablar como los niños, casi hasta cambiando la palabra para que me entiendan. Otra característica, verso 13, de la carnalidad de aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Verso 3. Esto sí quiero que lo lean. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra característica del niño carnal en la iglesia es aquel que anda en las peleas, en las disensiones, en las divisiones y en los celos. Ahora mire, hermano, qué interesante. Celo, disensiones, contiendas, todo tiene que ver con la característica de un niño. Un niño se pone celoso,
un niño pelea por un juguete, un niño hace diferencia, porque no entiende. Y dice que el tal que vive en divisiones, en contiendas, el tal que vive en celos y en disensiones, es un carnal. Pero más fuerte el apóstol Pablo, dice, es un carnal que vive como los hombres. ¿Qué está queriendo decir como los hombres? Que está viviendo en los criterios del hombre natural que no conoce a Cristo. O sea que un hombre natural que no conoce a Cristo tiene un estándar de vida y códigos de vida. El hombre carnal que conoce a Cristo, pero que vive en el primer nivel de ser niño y de ser un carnal, sus conductas son, dice Pablo, como la conducta del hombre natural. Anda en celo, anda en enojo, anda siendo puchero, porque no lo saludaron, porque el pastor no le dio lugar para predicar, porque el pastor no lo invitó a hacer tal cosa, andan haciendo disensiones. Todo eso es la actitud de un niño que no ha madurado, que no ha crecido, y sus conductas tienen mucha similitud al hombre natural que no conoce al Señor. Otra característica más, versículo 4. Otra característica de los carnales dice, porque diciendo el uno, verso 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? Y él es el que escribe, ¿eh? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno concedió el Señor. Quiero que mire no solamente la actitud de la gente que demuestra su carnalidad, quiero que mire la actitud de Pablo. Pablo había puesto el fundamento. Yo soy el apóstol que puse el fundamento. Ustedes creyeron por mí. Sin embargo, él no hace defensa propia. Él dice, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Que ustedes andan haciendo diferencia. Usted sabe que hoy tenemos en el mundo moderno esta línea de criterio. Como el mundo cristiano se está comiendo de la olla del internet, entonces dice, no, a mí me gusta escucharlo solo a Cash Luna. El otro no, yo miro a Marcos Witt, o como me dijo esta mañana una chica en la estación de servicio, no, yo miro a Dante Gebel. Entonces son sus ideales. Yo no pienso como los demás, no me interesa, me gusta este. En la iglesia es igual. ¿Usted va a predicar, pastor, mañana? Sí, entonces vengo, si no, no vengo. No me gusta fulano, no me gusta sultano, no me gusta merengano. No son carnales si hacen esto. Porque ¿quién es Carlini? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es Dante Gebel? ¿Quién es Cash Luna? ¿Quién es Benijín y el más grande de los predicadores del mundo? Sino simplemente servidores por la cual Dios usó para que el Evangelio llegara a conocer. Cuando hacemos esa parcialidad, estamos manifestando nuestra carnalidad. Una vez escuché de uno hablando sobre el tema y decía, algunos dicen soy de Pablo, soy de Cefa, pero yo soy de Cristo. Igual sos un carnal, porque Cristo se vale de Apolo, se vale de Cefa y se vale de Pablo. Si vos sos espiritual y tenés a Cristo, tenés que aprender a recibir de todo el cuerpo de Cristo y no tener pertenencia ni preferencia por alguno, porque hoy Dios te va a hablar por un elocuente predicador, mañana te va a hablar por una hermana preciosa en Cristo, pasado te va a hablar por un joven o por un niño, y otro día te va a ministrar por un tipo de la calle que tú no conoces y te va a dar una palabra que tú necesitabas para que reacciones.
El hombre espiritual está sensitivo a oír la voz de Dios de cualquier boca que salga. Pero cuando uno ya tiene su formato armado, es un carnal. Nunca va a tener acceso a los misterios espirituales que están reservados porque se ha puesto sus propios lugares de brevar el agua que a ellos les gustan y no pueden entrar en la profundidad de la intimidad de lo que el Señor tiene para darle. Así que los que andamos en contienda, en divisiones, en celo, los que andamos buscando preferencia de pastores que predican, dígalo con mayúscula y orgullosamente, son unos carnaluchos. ¿Cuántos dicen amén? Ya agárresela con Pablo, conmigo no. Dice Pablo en el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es más importante el que plantó que el que regó, no son iguales. Lo importante, el que da el crecimiento, el que imparte la vida, el que nos suministra y los nutre desde el cielo, eso es Dios. Ningún hombre puede dar crecimiento a una vida espiritual, solo Dios lo da, pero los otros somos necesarios. Verso 7, así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Reitero el versículo que leímos antes, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que leímos ya. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y acá quiero leer los últimos versículos finales, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, esto es muy importante. Yo no sé cómo decirlo en una predicación de media hora. Tú no puedes permitir que vengan gente, o a través de la radio, de la televisión, o del internet, o que amigos que te invitaron a una conferencia, que te enchufe otro fundamento, el cual no es Jesucristo y este crucificado. Que no te vengan a meter cosas raras, que parecen muy lindas, espirituales, y te están moviendo el fundamento. Está en riesgo la durabilidad de tu vida espiritual. Porque si los fundamentos te son removidos, en cualquier momento el edificio se cae. Hay personas que han negado su fe a los que creyeron en Cristo años atrás, porque ahora le vino un entendimiento mayor, porque apareció una persona con un mensaje angelical y ahora tengo que hacer tal cosa, ahora ya ni necesito bautizarme, ni necesito creer más en Cristo, ni necesito más la Santa Cena, ahora todo esto es un simbolismo, ahora tenemos que creer a las cosas modernas que están levantándose. Cuidado, que te están sacando tu fundamento, y cuando te sacan tu fundamento, cualquier viento que sopla, el edificio se cae. Si han podido remover tu fundamento, es porque tú no estabas firme. No tenías una experiencia poderosa con Cristo. Porque si has tenido una poderosa experiencia con Cristo, no te van a mover. Estás enclavado en la roca eterna. Pablo dice claramente, nadie ponga otro fundamento del que ya es puesto, el cual es este, capítulo 2, 1 al 5, Jesucristo y este crucificado. Y ahora dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. El día, va a haber un día que esa obra
se manifestará si fue buena o fue mala. Me detengo un minutito acá. Me llama la atención que dice, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, con los materiales más hermosos y más caros que hay. Por otro lado, si alguno edifica con madera, con heno o con hojarasca, lo más berreta que hay en la construcción. Cualquiera puede decir, bueno, ¿para qué voy a gastar tanta plata? Me voy a hacer una pared, un techo que me cubra del frío, del viento, y la puedo hacer de madera. Es igual, me cubre del viento, del frío y de la lluvia. Va a haber un día que lo que tú has construido se declarará la obra que cada uno haya hecho. Dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego de la prueba vendrá a revelar si esa casa está bien edificada o no. Porque la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneció la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Pero si el otro que edificó igual se quemare, sufrirá grandes pérdidas, aunque él mismo sea salvado como por fuego. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de lo que nosotros edificamos como edificio santo de Dios. Hay algunos que edifican su vida espiritual con madera, heno y hojarasca. ¿Sabe qué son? Las obras de todo. En vez de hacer un palacio para la gloria de Dios que Dios habite, se hacen un rancho miserable. 4 tablas locas, 2 pedazos de chapa y ahí se meten adentro. Su vida espiritual. Dominguero, voy cuando me sobra el tiempo, disfruto de mi vida, pero también voy a la iglesia, sigo creyendo, dale para adelante. Y tú lo miras al otro y dices, mira cómo trabaja este, está todo el día metido ahí, gastando dinero, metiendo oro, metiendo plata, metiendo piedras preciosas, y al final es lo mismo que me significa a mí. Cumple la misma función que me cumple a mí. Pero el día viene, como dice Mateo 7:37, que soplan los vientos, que vienen los ríos con ímpetu sobre esta casa. Acá habla de otra cosa, del fuego de la prueba. Nada se compara a lo que es el fuego de la prueba. Ese día declarará qué edificio espiritual tenemos. Cuando el fuego pasó por aquí y quemó el oro sale más brillante porque el fuego lo purifica. Cuando el fuego pasa por acá, deja cenizas. El fuego de la prueba perfeccionó esta casa, recibió honra, recibió gloria. El fuego pasó por esta otra casa, sufrió pérdida. Aunque el vago se salvó y va a ir al cielo desnudo, este otro va a ir coronado de honra y de gloria, porque supo edificar su vida espiritual, supo saber cómo se sobreedifica. Hoy la gran tarea nuestra, hermano, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, la gran tarea nuestra es cómo sobreedificamos. Y no solamente nosotros edificamos, sobreedificamos, otros sobreedifican sobre nosotros. No eches cualquier porquería arriba tuyo. Asegúrate que sea oro refinado en fuego, símbolo de la pureza y la santidad. Piedras preciosas, edifica con los dones espirituales. No edifiques con cualquier cosa, con la sobra. Edifica con lo mejor tu vida espiritual, porque tu casa es eterna. Que pasen las lluvias, los truenos, el fuego, tiene que permanecer firme. No edifiques
con toda la sobra tu vida espiritual, porque cuando llegue la hora de la prueba, llegarás a la gloria de Dios posiblemente, y a lo mejor no pierdas tu fe en el Cristo Salvador, pero llegarás siendo hilacha, no tendrás absolutamente nada, porque todo tu esfuerzo y tu trabajo no sirvió para nada, se prendió fuego y se perdió todo en la hora de la prueba. Mire cómo sobreedifica. Primero quiero estar seguro que mi fundamento esté firme, que nadie me lo vengan a cambiar ahora. Jesucristo y este crucificado, Él es el fundamento, Él es mi roca eterna de salvación. Nadie me cambie este fundamento. Segundo, tener mucho cuidado cómo estoy sobreedificando. Yo quiero palabras de oro, yo quiero palabras de plata, quiero palabras de piedras preciosas que me enriquezcan mi vida espiritual. No quiero maderas de entretenimiento, no quiero hojarasca de perder el tiempo con banalidades, porque esto cuando el fuego viene se hace chicharra. Yo quiero que permanezca lo que se edifica sobre mí, porque este tabernáculo es eterno, porque el día de mañana, cuando este tabernáculo se deshiciere, dice Pablo, uno mejor tenemos preparado, que le dará depósito al verdadero Norberto Carlini, que estará en la eternidad por los siglos de los siglos. Y hermano, para concluir, éramos nosotros personas naturales que no conocíamos a Cristo. El hombre natural. Conocimos a Cristo y ahora tenemos el tesoro, la riqueza de tener a Cristo. No quedemos como niños. No digamos yo tengo a Cristo, soy cristiano, pero sigo viviendo en la carnalidad que el mundo vive. Dejemos la lechita, dejemos los celos amargos, dejemos las diferencias, dejemos las contenciones, dejemos estas manifestaciones carnales que actuamos igual que en el mundo natural de aquel que no tiene a Cristo, y vayamos adelante a la perfección, a ser el hombre espiritual, el hombre maduro, el que discierne todas las cosas, el que no se conforma con la sabiduría del conocimiento humano, sino que perfora y penetra el mundo espiritual para encontrar las riquezas en gloria que el Señor le tiene preparado para cada uno de nosotros, que le da cabida al mundo de la revelación para que el velo se corra y Dios comience a bajar todos los criterios y los diseños de vida para cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas, lo hace con todo igual. De esta manera Él quiere bendecirte y ayudarte para crecer en Dios. Amén. Dios lo bendiga.